iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, una forma diferente de hacer radio. Ombligo de semana, miércoles 20 de noviembre de 2019, en este pueblo mágico de Tepoztlán. La temperatura es de 20 grados centígrados, bastante agradable, y son las 4 de la tarde con 2 minutos, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Muchas cosas, muchas noticias. Hoy, 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. Un desfile en la televisión se vio muy llamativo. Más de 2,000 caballos, una avioneta de la Segunda Guerra Mundial, un ferrocarril, un vagón de ferrocarril de finales de los 800, que estuvo bastante agradable. Siempre el pelo en la sopa. El no a la represión, no a la represión en el día del señor presidente. En los demás días, a lo mejor si les hubieran permitido muchas cosas, los desaparecidos granaderos, pues, de la noche a la mañana volvieron a aparecer. Más de 1,000 elementos de ese cuerpo policíaco para impedir el paso de las personas que están manifestándose afuera del Congreso de la Unión, del grupo campesino, para que no fueran a ocasionar algún disturbio durante el desfile. El señor Ricardo Monreal, que ya se había quedado calladito, nunca le han dicho que calladito se ve más bonito. El señor Evo Morales, que no deja de hacer proselitismo político en nuestro país, y vamos a tener que hablar para ver qué es lo que va a pasar en las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia, en virtud de que el gobierno mexicano sigue insistiendo que hubo golpe de Estado, y si el gobierno mexicano dice que hubo golpe de Estado, no pudiese llevar una relación diplomática ante un gobierno golpista, según las mismas leyes mexicanas. Entonces, muy probablemente se rompan las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia. Está la tensión muy fuerte entre ambos países. El señor Evo Morales no cumple con la Constitución de que no puede hacer política un extranjero en nuestro país, pero le siguen dando chance. Hoy en una conferencia matutina, ya tendría que ser también matutina, pues hay que igualar a su ex colega, el señor presidente López Obrador, en un hotel de la Ciudad de México. Dijo, eso estuvo chistoso, lo estábamos viendo con Joaquín López Dóriga. 5 preguntas y 5 respuestas. Dijo López Dóriga, pues sí es cierto, 5 preguntas, pues, tiene que haber 5 respuestas, porque sin preguntas no hay respuestas, ¿no? Pero vamos a dar inicio, amigos y amigas, con esa situación, que los que hayan ya sido mayores de edad en el 2006 se les va a hacer bastante peculiar. Dice, mandar al diablo a las instituciones no es correcto, reprocha Ricardo Monreal a los panistas por desconocer a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Rosario Piedra Ibarra. Dice, el coordinador de los senadores de Morena reclamó a los panistas que dicen desconocer a Rosario Piedra como titular de la CNDH, por las razones que hemos comentado en la hora del búho. En la forma más típica del PRI viejo, está actuando Morena. ¿Cómo? Robándose votos. Eran 116 votos, pues nada más aparecieron 114. ¿Por qué? Porque se necesitaban 76 para que la recomendada por el señor presidente fuera la presidenta de la CNDH, y había uno más, que necesitaba uno más, si hubieran sido los 116 senadores que estaban presentes
en el Senado de la República. Si eran los 116, tenían que haber tenido 77, pero como nada más había 76, tenían que votar nada más 114. Y ante ello, pues nada más contaron 114, con 78 con 76 eran suficientes, y amén de que estaba impedida legalmente la señora Rosario Piedra Ibarra para ser la presidenta de la CNDH, en virtud de que no podía haber participado en partido político alguno, ni ser militante de partido político alguno, un año antes de haber sido nombrada como presidenta. Y era en el momento de la protesta del cargo, todavía era militante de Morena. Entonces los gobernadores, presidentes municipales de Acción Nacional dijeron: no vamos a aceptar las recomendaciones que nos dé la CNDH, en virtud de que fue un proceso fraudulento. A ver, ya me salió aquí un letrero. Eso lo publicó el día de hoy, Animal Político, 20 de noviembre, a las 4:01. Dice: luego de que al menos un gobernador panista y alcaldes de ese partido anunciaran que desconocen a Rosario Piedra como titular de la CNDH y no atenderían sus recomendaciones por el reclamo, ya me salió otra pantalla aquí, por el reclamo de que llegó a ese cargo de forma fraudulenta. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, les recriminó con un mensaje en las redes sociales. Dice: el artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la CNDH, publicó Ricardo Monreal en su Twitter. Eso es justo aclarar en este punto que, si bien es cierto, la CNDH lo que hace es hacer una recomendación a determinada, es para las autoridades, para quien viola los derechos de los particulares, a cualquier nivel, en contra de las autoridades. Las autoridades lo ven, lo analizarán y en su momento oportuno dirán: acepto la recomendación que me estás haciendo o no la acepto. O sea, no es de que la CNDH diga: oye, aquí cometiste este error, cámbialo, y lo cambien. Queda potestativo de la autoridad, es decir, ya leí tu recomendación, no estoy de acuerdo con ella y como consecuencia no hago caso a tal recomendación. Eso es todo lo que puede hacer la CNDH. Dice: el artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la CNDH. La autoridad que no lo haga incurre en desacato, en términos del artículo 108 constitucional. Mandar al diablo a las instituciones no es una decisión correcta. Cuando escuchamos ese mensaje de que al diablo con las instituciones, si mal no recuerdo, fue un 4 de julio del año 2006, en donde el Instituto Federal Electoral en ese entonces declara como vencedor de la campaña electoral para la presidencia de México a Felipe Calderón Hinojosa, cuando el entonces candidato López Obrador creía que él había sido el ganador. Dijeron no, se fueron a las calles, tomaron Reforma, Juárez y Madero, el Zócalo, y dijo: al diablo con las instituciones. Pues esas instituciones que ahora él preside. Y ahora sale Monreal. ¿Por qué en ese entonces Monreal, que estaba en el PRD, al igual que el entonces candidato López Obrador, no leyeron este artículo? El 102 en relación con el 108. Porque se aplicaría en el 2006 y en el 2019. Porque ahora sí lo recuerda Ricardo Monreal, que él dice que es doctor en Derecho Constitucional.
lo cual me queda una duda enorme, enorme. Pero sí, ya dejémoslo con que es licenciado en Derecho, ¿no? Para no ahondar más en ese tema. Pero ¿cómo cambian los políticos, no? ¿Cómo hace 13 años el mandar al diablo a las instituciones no era nada? Era un dicho de un candidato a la presidencia por ofuscación. El 102 constitucional en relación con el 108 constitucional no pasaba nada. Pero ahora que una recomendada del presidente llega a la CNDH y un gobernador, 5 alcaldes, no sé cuántos, dicen, pues no voy a tomar las recomendaciones de la CNDH. Sí, al diablo con esa institución. Sale Monreal indignadísimo, diciendo, ¿cómo es posible que manden al diablo a las instituciones? Pues ¿cómo es posible que su patrón lo haya mandado hace 13 años? Y hace 13 años que Ricardo Monreal no dijo ni pío. Calladito me veo más bonito. Y Ricardo Monreal ahora sale esponjado. Dice, perdón, ¿cómo es posible que manden al diablo a las instituciones? ¿Quiénes somos sin instituciones? No seríamos nadie. Ni siquiera seríamos como país. Pero cuando lo dijo el entonces candidato a la presidencia en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, estaba bien hecho. Fue un extrabuto. Son falsos hasta decir, ya basta. Las autoridades cuando están en el poder. El poder lo vuelve loco. Ahorita es malo, antes no era malo. Y continúa. Dice, la autoridad que no lo haga incurre en desacato en términos del artículo 108 constitucional. Mandar al diablo a las instituciones no es una decisión correcta. ¿Y por qué no lo dijeron hace 13 años? Que tampoco era una decisión correcta, ¿no? Si ahorita no lo es, hace 13 años tampoco lo era. Y aquí estamos hablando de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hace 13 años estamos hablando de la presidencia de la República. Al diablo con todo. Y mandar al diablo a las instituciones era mandar al diablo a la presidencia y con ello conlleva esa pirámide. La punta de la pirámide es presidencia de la República. Dijo el diablo con las instituciones. Esas instituciones que 12 años después lo pusieron, ya decía en Los Pinos, pero lo pusieron en Palacio Nacional. Y Ricardo Monreal, bien, gracias. Ni sus luces. En ese entonces. Ahora se siente agraviado. No es una decisión correcta, agregó el senador, con una frase que recuerda a cuando el ahora mandatario, López Obrador, dijo como opositor al diablo con sus instituciones, molesto por lo que consideró un fraude en su contra en la elección presidencial del 2006. El comentario de Monreal fue después de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijera que desconoce a Piedra como titular de la CNDH y que ni él, como otros mandatarios panistas, no obedecerán sus recomendaciones. Los gobernadores de Acción Nacional lo dijimos públicamente, lo dijimos en Twitter, desconocemos a la titular de los derechos humanos, que fue elegida ilegalmente en el Senado de la República, y no vamos a obedecer ni a recibir ninguna recomendación, expresó el gobernador, de acuerdo con el diario Reforma. En ese mismo sentido, la agrupación de alcaldes panistas también dijo desconocerla. Y aquí, con eso termina el artículo, pero como lo comentamos hace un momentito, ¿no? Cuando me conviene, lo digo. Cuando no me conviene, me callo. Antes se dijo al diablo
con las instituciones. Y no pasó nada. Nadie dijo, ni el presidente entrante Felipe Calderón, ni el presidente saliente Vicente Fox, ni Ricardo Monreal, que en ese entonces, si mal no recuerdo, era gobernador de Zacatecas por el PRD. Nadie dijo, esta boca es mía. Pero cuando alguien dice, no reconozco a este personaje porque llegó ahí en forma fraudulenta, es decir, no lo reconozco, al diablo con esa institución, con la CNDH, ahí sí, sale el artículo 112 en relación con el 108, que es un desacato, ahí sí, dicen y hacen todo, se desgarran las vestiduras, se rompen las medias. La buena conveniencia, ¿no? Ahorita me conviene, ahorita lo digo. Antes no me convenía, calladito, se ve más bonito. Ahí está, la política a la mexicana, a la más pura forma del PRI en sus momentos más recios. Estamos viendo al PRI de los 60 y al PRI de los 70 en el año 2019. Increíble, pero cierto. Ya casi nos vamos al corte, amigos y amigas, y el día de hoy fue la primera vez, y con ese tema vamos a regresar, la primera vez que dentro de mi muy corta vida, unos cuantos sexenios nada más me han pasado, nunca había oído que alguien, perdón si hay niños, se los pueden retirar tantito, le dijera pendejo al señor presidente. Antes no sé si era por miedo, temor, respeto, no lo sé. Nunca nadie le había dicho esa palabra a un presidente de la República. Hoy, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, por la mañana, hubo un señor que se lo dijo. Nos hizo el favor de escribirnos Ailín Uriarte. Dice, viva Rosario Ibarra de Piedra, y abajo nos pone fuera chayoteros. Señor Uriarte, leímos yo no estoy en contra de Rosario Ibarra de Piedra, Rosario Piedra Ibarra. Nosotros leímos un reportaje en donde alcaldes y un gobernador de Acción Nacional dicen que no van a hacer caso a las recomendaciones de la CNDH porque Rosario Piedra Ibarra es la presidenta de la CNDH. De que si estuvo bien o estuvo mal, en el Senado quedó las manifestaciones de que no hicieron bien las cosas en el Senado de la República, que lo más justo, lo más transparente hubiera sido una nueva votación para limpiar el nombre de Rosario Piedra Ibarra. Eso era lo que se hubiera creído que era lo más viable, una nueva votación. Volvía a ganar la señora Rosario Piedra, limpiaba su imagen y limpiaba la imagen del Senado de la República. Que viva, por supuesto que viva, ¿no? ¿Qué tan capaz es? Lo ignoro. No sé si se haya desempeñado en algún puesto semejante, y como lo hemos dicho, podemos estar o no de acuerdo con las formas de la Cuarta Transformación, pero tanto a la CNDH como al gobierno federal le tenemos que desear lo mejor, aunque no hayamos votado por ellos, pero les tenemos que desear lo mejor, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Si les va mal a ellos, nos carga el chícharo a nosotros. Entonces, siempre apegado a la ley, hay artículos en preciso que impedían que la señora Rosario Piedra fungiese como una candidata a la presidencia de la CNDH. Lo omitieron los senadores, lo permitieron la oposición. En ese momento estuvo mal la oposición. Punto. El no haber dicho, perdón, pero no se puede porque era militante de Morena. Después, una elección, yo no quisiera decir fraudulenta, pero sí manchada.
no transparente y en beneficio de la misma señora Rosario Piedra, hubiera sido una nueva elección. ¿Para qué? Para limpiar su nombre y poderla poner como la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin objeción alguna. Tuvo la mayoría, punto, se acabó. Eso hubiera sido para mí lo más sano. Y volvemos a este asunto en donde se me había olvidado el nombre de Broso, Víctor Trujillo. Cuando era candidato a la presidencia, el expresidente Peña Nieto fue al programa del Mañanero con Broso. Ahí, con la muy peculiar forma de entrevistar a sus invitados, y por quizás la similitud, la semejanza del peinado de este niño, el hijo de Hermann Münster, ¿cómo se llamaba? Ay, lo acabo de decir. Henry. Agarró y le dijo al entonces candidato, Henry Münster Peña Nieto. Quizás una vez, en son de chusca, siendo candidato. Pero llegó a la presidencia y durante los 5 años que estuvo, porque no terminó, se salió de Televisa, durante ese tiempo siempre se expresó del presidente Peña Nieto como Henry Münster Peña Nieto, lo cual se me hizo una falta de respeto a la envergadura presidencial. Punto. Si no estuve yo de acuerdo, ahí tampoco pude haber estado de acuerdo con el señor José Benítez de la O. Ustedes se podrán preguntar, pues, ¿quién es ese señor José Benítez de la O? Recordarán el 11 de enero del 2016. Le mataron a 2 de sus hijos y a un sobrino en Tierra Blanca, Veracruz. Fue muy sonado ese caso. Salían esos jóvenes y otros 2 más, una señorita entre ellos, de una gasolinera. Los ubica una patrulla de las pickups municipales. Los siguen y fue la última vez que se supo de estos jóvenes hasta que apareció un miembro de uno de ellos. Fue el único, un pedazo de un miembro de uno de ellos. A partir de ahí, se denominó la muerte, se le clasificó la muerte de los 5 jóvenes de Tierra Blanca, Veracruz. Y ante el incremento a la violencia que hemos tenido, no de este año, de los últimos 12 o 13, aunque este año ha roto récord, ojalá y para el próximo comience a disminuir en forma sustancial la violencia, dado que en México ahorita matan a una persona cada 15 minutos, en cualquier parte de la República. Ahorita llevamos 33,000 muertos en 11 meses. Este señor José Benítez de la O, en una entrevista que tuvo hoy con Ciro Gómez Leiva, le preguntó el periodista Gómez Leiva al señor Benítez de la O que si iba a venir en la marcha para poder tener una plática con Javier Sicilia, con el presidente López Obrador. Cuando ya vimos que el señor presidente dijo que flojera tener una plática con Javier Sicilia. No así con la familia Levarón. Con la familia Levarón sí aceptó tener una plática, no así con Javier Sicilia, dijo que flojera. En ese tenor, Ciro Gómez Leiva le hizo la pregunta al señor Benítez de la O. Y con el dolor inmenso que debe tener un padre o una madre al perder a 2 de sus hijos en manos de la delincuencia organizada, se lanzó fuertísimo en contra del señor presidente, llegando al extremo de decirle que el presidente es un pendejo.
Dije, ah, caramba. Yo creo que pudo haber utilizado 10 adjetivos calificativos diferentes. Le dijo que ¿qué haría él, el presidente, si le hubieran matado 2 de sus hijos? Y que otro presidente dijera que flojera hablar con las personas que de una u otra forma han perdido lo más preciado, que es un hijo. Estamos hablando de José Benítez de la O, que perdió 2. Estamos hablando de Javier Sicilia, que le mataron a uno de sus hijos. Ese dolor, como lo decíamos el lunes, tiene que ser el dolor más duro, más difícil de poder asimilar. Dijo, de inmediato reaccionaría, y no dudo, conociendo el temperamento del señor presidente, que de inmediato hubiera puesto el grito en el cielo. Pero cuando el señor presidente no midió las consecuencias de sus palabras, al decir, qué flojera hablar con Javier Sicilia, y lo repite el señor Benítez de la O, o sea, al señor presidente le da flojera hablar con los padres de las víctimas. Es un pendejo. Dije, bolas. Nunca en mi vida yo había escuchado que alguien insultara de esa forma a un presidente de la República. Antes era por un temor fundado. La última persona y no le dijo esa palabrota al presidente, pero se metió con la señora del presidente, fue Uri Geller. Y pues Uri Geller eso fue en el 78, pues hace apenas 41 años, que ya no se volvió a saber nada de Uri Geller, ¿no? Desapareció de la faz de la tierra. Me quiero imaginar que en forma voluntaria. Pero nadie había dicho eso. Insisto, creo que debió de haber utilizado alguna otra palabra, denostando su molestia, denostando su enojo, denostando su impotencia. Pero esa palabra nunca la había yo escuchado de nadie. Ahora esperemos que el señor presidente la tome por el lado amable, por el lado de la voz de un padre desesperado, porque no dan con los homicidas de su hijo, de sus hijos, de su sobrino, porque sigue la inseguridad. Dice que porque vive con el temor de que le puedan matar a otro de sus hijos. Cualquiera no viviría así. Cualquiera. Pero, insisto, qué forma tan dura. Y ojalá, y me quiero imaginar que en la Presidencia de la República el Departamento de Prensa tiene que estar siguiendo los noticieros de la mañana, sobre todo para ver lo que están diciendo conforme a las mañaneras, a las conferencias mañaneras del presidente. Y cuando haya escuchado eso, ojalá y no se tome represalias en contra de ese señor José Benítez de la O, que desde el 11 de enero del 2016 vive el peor de los infiernos. El peor. Porque se le cortaba la voz a ese señor. Cuando dijo esa palabrota, el mismo Ciro Gómez Leiva le cambió un poquito el tema, porque dijo, ahorita se va a despepitar, con razón o sin razón. Yo siento que el señor presidente, en donde sí se equivocó, fue el decir, qué flojera hablar con Javier Sicilia, y no le da flojera hablar con la familia Levarón, porque a lo mejor Javier Sicilia pues, es un poeta, escritor, activista social, de medio pelo económicamente. La familia Levarón no. A la familia Levarón los van a recibir en la Casa Blanca. Entonces, si los van a recibir en la Casa Blanca, que no lo reciban en Palacio Nacional. Ahí sí no da flojera. Si a Javier Sicilia lo mandan llamar de Washington, le dicen que va a ir a la Casa Blanca, no dudaría ni tantito en que se le iba a quitar la flojera de inmediato al señor presidente y hubiera querido platicar de temas de seguridad con Javier Sicilia. Porque lo único que dijo Javier Sicilia es, vamos a ver de qué forma
la ciudadanía en general, podemos hacer algo para disminuir los altísimos índices de violencia que hay en nuestro país, lo que padecemos todos nosotros. Es decir, pues ya cuando somos adultos, pues tratamos de evitar las salidas de noche. Pero ¿cómo le hacemos para prohibirles a nuestros hijos que salgan de noche? Que van a la fiesta, que van a una fiesta, que van a una reunión, que van a una cena. ¿Cómo decirles que no? Y quedarnos diciendo que regrese. Entonces creo que esa postura debe de haberla analizado un poquito más el señor presidente, el señor José Benítez de la O. Pues desde GB Radio le mandamos nuestras condolencias, nuestro apoyo. Resignación, no creo que pueda haber resignación alguna ante la muerte de un hijo. El peor de los infiernos. Pues el día de ayer, el señor presidente López Obrador mostró en la conferencia matutina en Palacio Nacional su nuevo libro, que es Hacia una economía moral. Eso está en el Universal del día de ayer. Dice: Hernán Cortés cometió el primer fraude en México, dice López Obrador. Dice López Obrador señaló que una tercera parte del tesoro del emperador mexica Moctezuma II desapareció en manos de capitanes españoles. Y no lo dudo ni tantito, ni tantito. Ahora habría que ver cuánto se llevaron los ingleses, cuánto se llevaron los franceses, cuánto se llevaron los gringos, cuando se descubre en ese entonces a un país, cuando se conquista un país, pues el país conquistado es saqueado hasta el último. Justificado no. Y lo seguimos viendo, ¿eh? Actualmente lo seguimos viendo. ¿Quién manda en Venezuela? Pues manda a Cuba. ¿Por qué? Porque le está sacando todo el petróleo que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque en Cuba no hay una sola gota de petróleo. Entonces le saca todo lo que puede a Venezuela, antes a Bolivia, Nicaragua. Bueno, así es. Los gringos se meten en cualquier parte del mundo que les interese robarse algo. Territorio, poder, petróleo, oro, minas, lo que sea. ¿Está bien? No, no está bien. Pero sí de humanidad. Dice el señor presidente: el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el conquistador Hernán Cortés cometió el primer fraude de la historia mexicana y atribuyó a los soldados españoles los primeros casos de corrupción en el país. ¿Corrupción? ¿Por qué? ¿Los sobornaron los aztecas para que hicieran algo? ¿Los soldados extorsionaron a los indígenas mexicanos para hacer un algo o dejar de hacer un algo? No entiendo el cómo. Dice: a los soldados españoles los primeros casos de corrupción en el país. ¿Estará documentado eso? Que ahí comenzó la corrupción en México. Yo lo veo tantito difícil, pero el señor presidente tendrá mayor información. Dice: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que el conquistador Hernán Cortés cometió el primer fraude de la historia mexicana y atribuyó a los soldados españoles los primeros casos de corrupción en el país. Apenas desembarcó en Veracruz, el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde. Perdón, sin un fundamento legal. Me quiero imaginar que una de las razas más inteligentes del mundo era la azteca, la maya, la olmeca, la chichimeca, en donde, si bien no habían códigos como tal los conocemos ahora, tendría que haber códigos en donde se respetaban las autoridades,
y las obligaciones del pueblo para con sus emperadores. Entonces, de ahí a que con el fundamento legal, y se me dice que fue Hernán Cortés, tendría que decirle un no definitivo al señor presidente, porque para que llegara Hernán Cortés a México, tuvo que haber venido 4 veces anteriores Cristóbal Colón. Y para que haya venido la segunda vez Cristóbal Colón a México, es porque le llevaron a Felipe II de España oro, joyas. Nos dijeron, caramba, descubriste supuestamente un nuevo camino hacia las Indias. De ahí el mote de indios, en lugar de mexicas. Si Cristóbal Colón se hubiera ido con las manos vacías de nuestro país, nunca le hubieran soltado un peso a Cristóbal Colón para el segundo viaje. Entonces, si hablamos de que alguien hubo un saqueo o un fraude, yo le diría un robo, sobre el oro y piedras preciosas de nuestro país, pues era Cristóbal Colón, no Hernán Cortés. Y si en el segundo viaje no hubiera sido tan redituable para los reyes católicos de España, no lo hubieran mandado una tercera vez. Y si esa tercera no hubiera sido tan redituable, no lo hubieran mandado una cuarta vez. Vino 4 veces Cristóbal Colón antes que Hernán Cortés. En el momento que los reyes católicos de España dijeron, ahora ya es hora de tomar este territorio para nosotros, como la Nueva España, mandan a un capitán del ejército. Ese capitán se llamaba Hernán Cortés. No era un navegante como lo era Cristóbal Colón, era un militar, Hernán Cortés. Pese a que no era militar, Cristóbal Colón se llevó oro a diestra y siniestra en las 3 carabelas, la Pinta, la Línea y la Santa María. Se nos llevaba oro, esos collares que se los regalaban, porque eran los dioses, eran el Quetzalcóatl, el hombre con un caballo y barba blanca, eran dioses. Nunca en México no había caballos. Entonces pensaban que eran dioses porque eran el hombre y el caballo, y que se podían desprender. Ahí está la historia de Bernal Díaz del Castillo, ahí lo dice muy claro. Y en México a través de los siglos, ahí está todavía más claro. No sé si el señor presidente no le informaron o no había leído sus libros, pero para que haya venido Cristóbal Colón 4 veces fue porque le convenía a la corona de España enviarlos por la cantidad de plata, oro y joyas, piedras preciosas que se llevaban de nuestro territorio. Como dice el señor presidente, si eso era un fraude, el primero que cometió el fraude, y que todavía no podemos determinar si era español o italiano, era Cristóbal Colón. Y tan se le reconoció siglos después que en lugar de ponerle Colombia al continente, mejor le pusieron el nombre de América por Américo Vespucio, que nunca llegó a México. Lo acabo de leer ahorita, ¿no? Pero aquí dice que se autonombró alcalde. No se autonombró alcalde. Lo nombraron el encargado de los reyes de España en la Nueva España. Ni siquiera le dieron el título de virrey. Era el encargado del sometimiento de la nueva raza india a favor del reino español. Entonces entró, ¿no?, que aquí no se le hayan nombrado, y tan lo aceptaron que le entregaron a una de las mujeres que se dice que era bellísima en Tabasco, la Malinche, en son de buena voluntad. A ver, mi barbudo
escójale, que formen a las niñas. Le agarró la Malinche. Que después Hernán Cortés traiciona todos esos agasajos que le brindaron nuestros ancestros, sí. Pero de ahí a que él haya sido el primero. Vamos a continuar. Fue el primer fraude, dijo López Obrador en una rueda de prensa en la que habló de su nuevo libro, Hacia una economía moral, en la que hace un repaso de la corrupción en México. Asimismo, basándose en las crónicas del conquistador Bernal Díaz del Castillo, lo que decíamos hace ratito, López Obrador señaló que una tercera parte del tesoro del emperador mexica Moctezuma II desapareció en manos de capitanes españoles. El reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular porque antes de la distribución, cito textualmente a Bernal, faltaba la tercia para ellos, que la tomaban y escondían por la parte de Cortés y de sus capitanes. López Obrador señaló que Cortés separó el quinto real y se dio a sí mismo otro quinto, y calificó esos episodios de moches iniciales. Nada más que habría que recordar que en el momento que los reyes católicos de España se enteran de que ya tenía cualquier cantidad de castillos, su primer casa de verano era en Coyoacán, su segunda casa de verano era en Cuernavaca, y se enteran de la majestuosidad de los mismos, lo regresan a España y lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Estás agarrando lo que le corresponde a los reyes de España, a los reyes católicos, como se conoce popularmente, a la corrupción. Durante la colonia de la Nueva España hay otros casos similares, dijo López Obrador, algo que continúa tras la independencia de México en 1821. Bajo la dictadura militar de Porfirio Díaz de 1884 a 1911, 1910, no 11, imperó la corrupción. Aquí lo que me extraña muchísimo, no puedo entender. Habla el señor presidente en su libro que casos similares continúan tras la independencia de México en 1821 y se brinca desde 1821 hasta 1884. Y yo me pregunto, ¿estuvo bien hecho que Hernán Cortés, Cristóbal Colón y todos aquellos que lo sucedieron, hasta el virrey O'Donoghue, se hayan llevado de México una riqueza impresionante, pero no creo que se hayan llevado la centésima parte de lo que se llevaron los gringos en 1847, que nada más fueron 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro país. Pero aquí al parecer el señor presidente pues no lo leyó esa parte, o no leyó cuando vino Maximiliano de Habsburgo en el reinado de Pepe Botella, de José Bonaparte, hermano de Napoleón. Tampoco lo habla. Y los ingleses cuando vinieron, tampoco se habla. Y me quiero imaginar que se llevaron cualquier cantidad, pero se omite en forma grosera que no hayan dicho cuando nos robaron 2 millones de kilómetros cuadrados. El 50% de nuestro país se lo robaron los gringos. Y nos van a decir, bueno, no se lo robaron, lo compraron en 5 millones de pesos oro. Sí, pero que no fueron 5 millones de pesos oro. Eran 5 millones de pesos oro, pero en armas, para el benemérito de las Américas, que luchara en las leyes de reforma.
¿Dónde quedaron esos 5 millones de pesos oro? En armas, quién sabe. Pero si lo vemos actualizado, es como la estupidez que quiso hacer Donald Trump al querer comprar Groenlandia a Dinamarca, porque es de Dinamarca la de Groenlandia, y les quería dar, creo que 10 mil millones de dólares. Una isla que solo el 5% de la misma es habitable. En cambio dan 5 millones de pesos oro que habría que convertirlos a pesos de ahora por la mitad del territorio nacional. Y actualmente sería la parte más rica en petróleo de los Estados Unidos. Pero de eso dicen, calladito me veo más bonito. Y el primer defraudador, llámese Hernán Cortés, y después pasa hasta la dictadura de Porfirio Díaz. Pues continuamos analizando lo que puso el señor presidente en su libro. Omitió desde 1821 hasta el año 1884, que es cuando tomó por primera vez la presidencia Porfirio Díaz, y se convierte en un dictador. Aquí creo que hubo un error, ojalá haya sido del periódico El Universal, que es de donde lo estamos leyendo, porque fue hasta 1910, y aquí ponen 1911. Dice, bajo la dictadura militar de Porfirio Díaz, de 1884 a 1911, imperó la corrupción en las concesiones de ferrocarriles. No lo dudo ni tantito, porque lo que era el centro histórico, lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, la colonia Roma, la San Rafael y la Santa María, la Santa María de la Ribera, eran las colonias de la gente más cercana al presidente, a Porfirio Díaz. Obviamente, el grupo más cerrado estaba en el centro. Después, los que menos, la Roma, los que menos, San Rafael, los que menos, Santa María de la Ribera. Era los que mandaban en México. Había corrupción, una corrupción extraordinaria, ¿no? Pero también fue el presidente que puso, la primera vez que México aparecía en el mundo, a modernizar a México. Y comenzó con ferrocarriles, pero también hace Paseo de la Reforma, imitando los campos elíseos en París. Pero de eso no se habla. Hice algo que fue un antecedente para que López Obrador llame al periodo neoliberal, iniciado hace 36 años con la presidencia de Miguel de la Madrid. ¿Y por qué no de José López Portillo? No puedo decir así de Luis Echeverría Álvarez, porque era un hombre de izquierda. Punto. Obviamente, como antes, se decía contra los ricos hasta que nos emparejemos. Un hombre de izquierda, Luis Echeverría Álvarez, pero vivía en San Jerónimo, en una mansión en San Jerónimo. Un hombre de izquierda, pero que construye, él, lo que es actualmente Cancún. Lo que es Cancún, eso lo compró Luis Echeverría Álvarez en su sexenio. Un hombre, dicen, hasta Miguel de la Madrid, un hombre de medio izquierda, José López Portillo. Un hombre de medio izquierda que vivía en la calle de Agua, en el Pedregal de San Ángel, y que terminó por vivir en la mansión del perro, como se le denominó, en Coajimalpa, que tenía un castillo en Caparroso, en España, que la casa más grande que hay en Valle de Bravo es de su hijo José Ramón, hombre de izquierda. Pero aquí nos pone que el periodo neoliberal es a partir de Miguel de la Madrid. Yo pensaría que el proceso neoliberal es cuando hacen y deshacen sin preocuparse, y al soltar dinero a diestra y siniestra, hacer dinero, aunque se endeude el país. Durante estos anteriores gobiernos, dijo López Obrador, las compañías españolas Repsol y OHL fueron algunas empresas predilectas que ganaban siempre las obras. Si decimos de OHL, habría que hablar de José Andrés de Oteiza,
es en donde el señor presidente, con todo respeto, como dice, es más grande que yo. Yo viví esa época, sí, pero José Andrés de Oteiza no estaba con Miguel de la Madrid. José Andrés de Oteiza estaba con José López Portillo, que fue él es el que inicia las relaciones diplomáticas con el gobierno de España. Él es el que las inicia, a partir de la muerte de Francisco Franco. Es el primer presidente que va a España desde la Guerra Civil Española, desde que el general Lázaro Cárdenas corta las relaciones diplomáticas entre México y España. Entonces, como que hay ciertas incongruencias o malas informaciones al respecto. OHL comienza su funcionamiento real en México con José López Portillo, porque él siempre lo decían que era orgullosamente mestizo, aunque no era mestizo directo, al igual que el señor presidente López Obrador, porque su abuelo era español, y estuvo en la toma de posesiones el alcalde del pueblo donde nació su abuelo, el señor Obrador. Pero José López Portillo se declaraba abiertamente como mestizo sin serlo, porque era hijo de mexicanos, nieto de españoles. Dice, la corrupción es el principal problema que estamos enfrentando, por eso es lo que más ha dañado a México. En México lo que se necesita era desterrar la corrupción, y el modelo neoliberal era sustancial a la corrupción, dijo el líder de izquierda que asumió el poder el 1 de diciembre del 2018. En marzo pasado, López Obrador propició un enfriamiento en las relaciones con España cuando pidió por carta al rey Felipe VI y al Papa Francisco que se disculparan por los abusos de la conquista. Pero que nunca escuché que pidiera disculpas a la corona inglesa, al gobierno francés y más aún al gobierno gringo. ¿Ve? Dice, una petición que reiteró el pasado 8 de noviembre, cuando se cumplieron 500 años del primer encuentro entre Moctezuma II y Cortés en Tenochtitlan. Según el presidente, esta petición no es ninguna ofensa, sino un proceso de reconciliación para que México y España vean hacia el futuro como hermanos. Primero pídanme disculpas, el rey Felipe VI le dijo, olvídalo. No. El Papa, un Papa conciliador, un Papa que creo que va a pasar a la historia como Juan Pablo II, un Papa sin lujos, pero que si bien es cierto que los gobiernos de la Santa Inquisición lo permitían, la Santa Inquisición hizo y deshizo en nuestro país como se le vino en gana. Y a lo mejor el Papa Francisco le hubiera dicho, perdón, pero no. Pero ante la situación de pedofilia, con un número significativo de curas católicos, pues no le quedó de otra. Dice, aprovecho y limpio a la Iglesia Católica del mal anterior y del mal actual. Vernos como futuros hermanos. Bueno, pues en España quieren a los mexicanos, en serio. Además, López Obrador también se ha comprometido en pedir disculpas a los pueblos indígenas por los abusos cometidos por parte del Estado mexicano tras la independencia del país. El español Hernán Cortés preparó durante varios años en Cuba la tercera expedición hacia la costa de Yucatán, hoy por México, Belice y Guatemala. Siempre estuvo dispuesto a conquistar nuevas tierras y esos fueron sus principales caminos. Y aquí sigue ya con este tipo de temas el señor presidente López Obrador, pero creo que sí hay algunos desatinos ahí que le debieron de haber mencionado para corregirlos. Todavía no está a la venta el libro, va a estar, según lo manifestó, en 10 o 15 días más, ya en físico, por quien quiera
y esté interesado en la compra del libro del señor presidente, pues ya estará en venta. Ante esta situación de decirle que Hernán Cortés fue el primero que hizo un fraude en México, y que no fue Hernán Cortés, para el caso extremo, y reitero, fueron los reyes católicos de España, ya contestó el gobierno español. Que deje de pelearse con Hernán Cortés le pidió un partido español al presidente López Obrador. Alguien debería de decirle, lo estoy leyendo textual, del Universal. Alguien debe de decirle a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años. Le contestó el derechista Vox al presidente de México. A través de su cuenta de Twitter, el partido de derecha español Vox criticó al presidente López Obrador luego de que el mandatario afirmara que la llegada de Hernán Cortés constituyó el primer fraude en la historia del país. El alcalde fue el primer fraude, aseguró en la mañana de hoy el presidente López Obrador. Tras ello, el partido escribió que alguien debería decirle a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que se deje de pelear con Hernán Cortés. Asimismo, el partido señaló que AMLO debería demostrar la misma gallardía contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que sigue matando. Y yo le agregaría, y con esa gallardía, el señor presidente debería de reclamarle a los Estados Unidos y a su actual presidente que nos haya dicho a los hombres mexicanos, violadores y delincuentes, y a las mujeres mexicanas, prostitutas. Y no he visto que diga, esa boca es mía. Y eso no fue hace 500 años, ni hace 200 de su independencia, no, eso fue hace un par de años, año y medio. Entonces creería que para ser justo deberíamos de criticar a aquellos países en donde nos pudiésemos ver afectados. Pero lo que pasó hace más de 500 años, ese 12 de octubre de 1492, cuando se descubre América, a la fecha, creo que es quererse pelear, como dice este partido, Vox. A ver qué más dice. Un reportaje bastante escueto, fue un mensaje que envió este partido por su cuenta de Twitter, en donde criticó al presidente López Obrador, luego de que el mandatario afirmara que la llegada de Hernán Cortés constituyó el primer fraude en la historia del país. ¿Para qué buscarle? En un año que el señor presidente lleva en el gobierno, esa es la segunda vez que tiene algún tipo de roces con el gobierno de España. Pues de una de otra forma, yo no quisiera decirle como en un principio se decía, la madre patria, porque nuestra patria es México, y no nos parieron en España, nos parieron en México, pero sí fue la que nos dio una forma diferente de vida, la que nos dio una forma diferente de religión, la que nos hizo ser muy cercanos, y los que somos mestizos, como yo siempre he dicho, orgullosamente mestizo, hijo de español con mexicana, pues se le tiene un aprecio a España, claro, pero yo soy admirador de la cultura mexicana, amo las culturas mexicanas, y nos deberíamos estar preocupando un poquito más en situaciones no tan superfluas de lo que pasó hace 500 años, no de lo que pasó en 1884 que entró Porfirio Díaz al poder. Ya olvidémonos de lo de atrás, que nos sirva como una experiencia de vida, nada más, que nos sirva, que lo bueno que haya pasado en el pasado, lo tomemos
para hacer un mejor futuro. No seamos como el estúpido del secretario de Educación Pública que quería quitar la materia de historia. Hablo de Aurelio Nuño, del sexenio pasado. Qué bueno que Esteban Moctezuma Barragán dijo: no, eso es una estupidez. País que no tiene historia, no tiene nada. O como aquel estúpido secretario de Educación Pública, Emilio Choufet, que dijo: ¿para qué queremos la clase de civismo? Ahí tenemos las consecuencias. Se nos olvida que hay que ceder el asiento a la dama, que a las personas de la tercera edad hay que ayudarles, que a una mujer embarazada hay que cederles de inmediato el asiento, que a una persona con algún tipo de discapacidad hay que ayudarle a atravesar la calle. Se acabó el civismo. ¿Por qué? Quizás Emilio Choufet no tuvo nunca civismo. Había que quitarlo. Hay que utilizar lo bueno del pasado para hacer un México, un futuro de México mejor. Eso es lo que nos tenemos que preocupar y ocupar. No si hay una democracia moral o no moral, eso a los políticos, perdón, pero les vale madres. Ahorita vamos a salirnos un poco de ese tema, y así como hay cosas que yo a título personal no estoy de acuerdo con la actual administración de la Cuarta Transformación, hay que aplaudir lo que se hace bien. Y aquí una nueva ley en donde caramba, pues ya no van a haber escoltas. Y ahorita no sé por qué, pero lo perdí. Pero ahorita lo buscamos y aprovechamos el viaje para recordarles nuestro teléfono en cabina. Teléfono en cabina 5896-1230. Nuestro correo electrónico. Correo gbradio@ulot.com. Nuestra página de internet www.gbradio.com.mx. Nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, G Radio. Gracias. Estoy leyendo algo, perdón, me dio risa. Señor Molina, Padme Molina, dice: el locutor que está hablando tiene la voz parecida a Noroña. ¿Son hermanos? Perdón. Yo camino con dos patas. Yo sí voy al baño. Yo no huelo un árbol. No, por favor. Yo soy gente decente. Uy, hasta escalofrío sentí ahorita que estaba yo leyendo Dije, no. Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña. No, yo creo que sí, yo sí tengo voz de hombre. Bueno, eso creo. Federico Ponce, muchas gracias. Siento que todo eso de la historia es una cortina de humo para ocultar las tonterías de Obrador. Creo que ahorita, señor Ponce, hay cosas un poquito más importantes en la agenda nacional que hablar de un libro. En eso sí estoy de acuerdo. Pues ya lo demás son opiniones personales que se respetan totalmente. No sé qué le piqué a la computadora, que en Animal Político venía una noticia que se me hizo muy, muy interesante. Por suerte tuve la oportunidad de leerla completa y ahorita ya no aparece, porque se está actualizando la información en Animal Político, en donde dicen que en ninguna Secretaría de Estado van a poder haber choferes, exceptuando el subsecretario y secretario. Son los únicos que van a poder tener choferes. Vamos a ver si es cierto. El secretario podrá tener una escolta. Uno. Bueno, entonces hay que decirle al expresidente Evo Morales que le van a quitar 11, porque es un secretario de Estado mexicano. Ya no va a poder tener más que uno, no tendría por qué ponerle 12 a un expresidente de otro país. Vehículos serán de 350,000 pesos para abajo. Bien.
Ya no hay seguro de gastos médicos mayores para ningún funcionario público. Perfecto. Para eso son trabajadores del Estado, para eso tiene el ISSSTE. Y el señor presidente de la República, para eso tiene el hospital militar. Él y su familia. Entonces se me hacen muy acertados esos recortes presupuestales. Ya no es llegar y cambiar el mobiliario del secretario, del contralor, del subsecretario, porque no va, esa decoración no va con ya no. Van a poner un tope, que según estaba leyendo, algo así como entre 18 y 20 mil pesos para el cambio de mobiliario necesario en esos despachos. Perfecto. Ya basta de darles a manos llenas a diputados. Ahora falta que le toquen a los diputados y a los senadores, ¿no? Porque ahorita gana más, casi el doble, un poquito más del doble. Un diputado que el señor presidente. El señor presidente gana 108, un diputado gana 220. Quitarle tantas prebendas. No tendría por qué un hombre o mujer, ciudadano mexicano, que iba rogándonos en las calles por ser un representante nuestro, que lleve choferes, lleve escoltas y suba y baje, que se le den aguinaldos por 3 meses de trabajo y se den un aguinaldo de como si hubiera trabajado el año completo, prebendas, gratificaciones, comidas. No. Que cada quien se vaya a comer al restaurante de su elección y no tendría por qué ni el Congreso ni el Senado pagarle las comidas. Pinches gorrones. Entonces se la paguen de su propia bolsa. Hay un restaurante de búhos enfrente del Congreso de la Unión y el día de ayer ya salieron reclamando que porque varios diputados y diputadas que se van sin pagar la cuenta y cuando llega la mesera a cobrarles le sale el guardaespaldas y se van sin pagar la cuenta. Sí, son míseros, ¿no? Ganan 220 mil pesos y no quieren pagar una comida de 400 pesos. Son miserables, son rateros. Y ojalá, así como tuvieron la fuerza, la decisión, el valor de denunciarlos, vaya, nada más falta que digan el nombre. Fue en el Sanborns, que está enfrente del Congreso de la Unión, en donde se levantan los diputados y las diputadas, ya comieron, ya bebieron, ya me voy. Soy diputado, soy diputada. No me tienen por qué cobrar. Son rateros, ¿qué? Qué bueno que se estén acabando esas prebendas. Qué bueno que ya no le pongan guardaespaldas a medio mundo. Qué bueno que sean ya carros más económicos. Ya el señor presidente ya no trae el batilleta. Ya no. O sea, trae una camioneta blindada como debe de ser. Porque no estamos criticando al señor presidente porque lo criticábamos cuando iba en el batilleta o en el batisuru. Alguien lo puede atacar. ¿Y qué pasa si atacan al presidente? Afecta la imagen de México ante el mundo. Punto. Y la inestabilidad política que se causaría con la muerte de un presidente en México. Qué bueno que ya trae una camioneta blindada, qué bueno que ya lleva más seguridad, qué bueno que ya volvió a traer el Estado Mayor Presidencial y no un arquitecto, un médico, como sus escoltas. Qué bueno. Y era hora de que le hicieran ver al señor presidente que eso no es un lujo, eso es una necesidad y que cualquier presidente del mundo lo tiene, hasta el mismo Evo Morales, ¿sí? Entonces creo que es de aplaudirse esta medida. Ya fue aprobada en el Congreso de la Unión, mañana su publicación en la Gaceta del Estado, que surta sus efectos. Cero choferes más que subsecretario y secretario. Coches de hasta 350 mil pesos para secretario y subsecretario. Punto. Vamos a ver ahora si también le bajan el salario y las prebendas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso estaría interesante.
ver, aquí hay una que está fuerte. ¿Recuerdan ustedes? Al principio de este año, el señor presidente fue a Morelos a hacer un proyecto por Cuautla, y salió el nieto de Emiliano Zapata diciendo que no se iba a hacer absolutamente nada ahí, y con el peso político que tiene el nieto de Emiliano Zapata, que fue hace 100 años, sí, pero sigue pesando Emiliano Zapata, ¿sí? Y aquí ya dijo el nieto de Emiliano Zapata, llama a hacer frente contra las obras del presidente López Obrador. Vamos a ver qué dice. Jorge Zapata manifestó que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la termoeléctrica en Morelos perjudican a las comunidades. Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, manifestó que la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía no es la única obra que perjudica a las comunidades, sino que también lo hacen el Tren Maya y la termoeléctrica de Morelos. Se ha acordado con todos los líderes de las organizaciones hacer un frente común para luchar contra proyectos que perjudican. Es mentira que traigan beneficios. Solo traerán devastación de bosques, contaminación de mantos freáticos. Tenemos que defenderlo de nosotros, aseguró en la entrevista. Esto salió en lopezdoriga.com. No nos interesa que las haya firmado el anterior gobierno. Hay leyes y se respetan. Ya hemos dicho fuerte y quedito. Ese proyecto de muertes en Morelos, la termoeléctrica no va a pasar, aseguró. Recordó que en dicho estado nos han golpeado, han matado líderes que estaban en contra de ese proyecto. No vamos a permitir que funcione ese proyecto en la cuna de mi abuelo, en la tierra de Zapata. Se tiene que respetar. Qué fuerte es esto, porque estamos hablando de alguien que, si no tiene el poder político en sí, tiene un apellido que sigue pesando: Zapata. Y los líderes de esa zona de Morelos, que es Cuautla, Huastepec, Yautepec, pesa, y pesa en serio, el nombre de Emiliano Zapata y el nombre de Sandra, de Jorge Zapata, pesa. Recordemos que en la termoeléctrica que quería hacer el señor presidente en Morelos, que quería reanudar el señor presidente en Morelos, fue invitado, no fue, y se fue a otra parte alterna para decir: ahí no se va a construir. Y el señor presidente López Obrador dijo: calladito me veo más bonito. Aunque las encuestas del señor presidente, aunque las personas allegadas al señor presidente le traten de mentir o falsear información, es cierto que va disminuyendo la popularidad del señor presidente, aunque él diga que tiene otras cifras. Mitofsky, para mí, es una de las más serias. Dice: sí, se ha bajado de 10 a 12 puntos. Aún así, y me quiero ir al extremo, aún habiendo bajado esos 12 puntos, anda arriba del 56%. Porcentaje que ningún expresidente de México ha tenido. Pero ha bajado del 75 al 57% en 11 meses, 20 días. Cerrémoslo en el primer año de su gobierno. Y bajar 22 puntos es mucho. Es mucho. El señor presidente dijo: vamos a aumentar, vamos a crecer el 4%, crecimos el 0%. Dijo: vamos a bajar las gasolinas a 12 pesos y seguimos en los 20 pesitos. Creación de empleos, 0. Inversiones, 0. Despidos,
cualquier cantidad. Hasta ahorita, 400, lo estábamos diciendo el lunes, 400 y pico mil de empleos perdidos. Tiene que enmendar el camino, señor presidente. Y no porque suba su porcentaje de popularidad, para que a nosotros nos vaya bien. Bajó en una semana que lleva el expresidente Evo Morales, en una semana bajó 3 puntos por la llegada de Evo Morales. Cuidado, porque nos vamos a enfrentar a algo que no estamos acostumbrados en México, a estar rompiendo relaciones diplomáticas con países centroamericanos, centro-sudamericanos. En este caso está a punto de Bolivia de decir: no llevo relaciones diplomáticas con México. Es poco el intercambio comercial, es cierto. Es poco el intercambio turístico, es cierto. Pero de una o de otra forma, México era el líder y llevaba una buena relación con el 95% de los países del mundo. Vamos a ver qué pasa. Ya nos vamos a ir al corte de la hora. Vamos a terminar un poquito antes porque tengo que hacer un comentario sobre esa estación en la cual no estoy de acuerdo y me voy a tomar unos 5 minutitos, por eso me voy a ir ahorita un poquito antes al corte. Salma Fuentes: me arrepiento de mi voto por AMLO, solo nos ha dado a tole con el dedo y ya veo que solo está abusando de la ignorancia de la gente. Salma, creo que sí. Creo que sí. El pueblo de México tiene una memoria histórica muy corta. Todavía no somos políticos. Todavía no nos acostumbramos a involucrarnos en la política. Todavía tenemos que decirle sí, señor presidente. Pero ante ello, el pueblo quiere escuchar cosas bonitas. Y para eso todos se pintan solos. Pero el presidente López Obrador lo dijo como el pueblo quiere escuchar. El pueblo bueno, el pueblo sabio. Pero el pueblo sabio, según él, que para mí el pueblo sabio tendríamos que ser 120 millones de hombres y mujeres en nuestro país. Pero para el señor presidente el pueblo sabio son los pobres. Pero yo no he visto en ninguna forma que hayamos bajado de los 30 millones de hombres y mujeres en nuestro país de pobreza extrema. ¿Y qué es lo que dice la ONU de la pobreza extrema? Que es aquella hombre o mujer que come un día sí y un día no. Ese pueblo bueno. Pues el pueblo bueno tendría que comer diario y no lo vemos. Ricardo Gómez: misteriosamente reapareció la seguridad que traía Peña y según que ya no existía. Se le cambió de nombre. Acuérdense, Ricardo Gómez, que hay que cambiarle de nombre a todo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Para qué le cambiaron de IFE a INE? ¿Quién sabe? Que ahora ya no va a ser la de Secretaría de qué, ahora es del Bienestar y nombres que nada más es para engañar al pueblo. Ustedes ya están con donde fue secretaria de esa paraestatal, Rosario Robles, que era la que daba la secretaría de mayor cantidad de dineros. ¿Quién espiaba? Se me está yendo ahorita el nombre. Ahora ya es con otro nombre. Y así cambiarle los nombres, no entiendo para qué. ¿Para descontrolar o para qué? Con guardias presidenciales, como tal, ya no se llaman guardias presidenciales, se asignaron, era una élite del ejército. Para ser guardias presidenciales se estudiaba punto y aparte, técnicas de defensa, de apoyo, de las llamadas anillos de seguridad, no solo para el presidente, porque el presidente dice, es que tenían 8,000, sí, efectivamente, había 8,000 del Estado Mayor Presidencial, 2,000 era para el presidente, los otros eran
para secretarios de Estado, para gobernadores, para visitantes, para embajadores, para eso. Pero el presidente, aunque era un número exagerado, tenía 2,000. Y sigue existiendo. Bueno, uno de los que está cuidando a Evo Morales era de la escolta más cercana del expresidente Peña. Muchas gracias por habernos acompañado. Pasen una linda tarde. Buenas tardes.